Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Eh, Les había comentado que había tenido unos problemas tanto con mi equipo como algunos otros detalles por los que no había podido subir estas presentaciones. Además de que obviamente también hay que diseñarlas y apegarlas a lo que es el programa. Eh, ah, Vamos a empezar con la unidad número 1. Les recuerdo que esta investigación ustedes la deben de desarrollar y en un momento dado la tienen que presentar en la parte de el saber. Y como saber hacer, pues ahorita no nos encontramos en posibilidad de realizar práctica, por lo que pues vamos a estar viendo algunos videos que les voy a estar pasando de cómo pudieran desarrollar la parte práctica con lo que estamos viendo en la parte teórica. Vamos a esperar a ver si vamos a tener clase para, si nos dan oportunidad en 2 o 3 semanas, podríamos ver 3 o 4 prácticas que aterricemos la parte teórica que hemos estado aprendiendo, que les voy a pasar a través de estos videos. Bueno, vamos a comenzar. Como les digo, esta es la unidad 1 y se llama adquisición y procesamiento de datos. Comienza el primer tema con la parte de lo que son precisamente el almacenamiento de datos de una forma general, es decir, tanto como para computadoras como para algún otro tipo de arquitecturas, como lo podemos observar aquí. En este caso puede ser Raspberry, puede ser algún otro dispositivo que nos permita desarrollar alguna aplicación. Eh, Como sabemos, en los almacenamientos de datos comunes en una computadora, pues son las memorias, lo que viene siendo CDs, discos duros, pero hay una arquitectura muy usada que es la tecnología NAS. Como viene aquí esta arquitectura, bueno, pues concentra toda la información de, puede ser de una oficina, puede ser de un personal. Estamos hablando de empresas pequeñas y pues lo que tenemos es un disco duro con mucha velocidad, con mucha capacidad de almacenaje, y lo que es mejor de todo es que se puede apilar, le llaman apilar, a que puedes ir incluyendo eh, más discos duros. A final de cuentas es algo muy parecido a la tecnología de los discos duros y que se pueden ir complementando. Al principio podemos tener 1 giga, se acaba, podemos poner 100 gigas, se acaba, podemos poner 1 tera, y así le vamos apilando diferente arquitectura que va y interconecta la información para que nos sirva como un pequeño servidor de datos. Entonces el NAS pues es un almacenamiento que se utiliza mucho para lo que se conoce como el Big Data, o lo que es el almacenamiento en la nube. Aquí podemos observar que pues, nosotros podemos tener computadoras, routers, servidores y diferentes tecnologías de impresión, de lo que ustedes gusten. Todos ellos tienen un denominador en común, que es que se pueden conectar a través de la red. Entonces, el NAS precisamente es un sistema de almacenamiento a través de red, de networking. Yo simplemente le doy una dirección IP, y a través de esa dirección yo puedo interactuar con todos los dispositivos que se encuentren conectados a él. Puede ser físicamente o puede ser a través de alguna tecnología Wi-Fi.
cualquier cosa que se pueda interconectar. Como pueden observar, pues este tipo de dispositivos es muy usado porque aparte de que es muy rápido y hasta cierto punto económico, a diferencia de comprar ya una tecnología SAN que ya involucra costos más elevados, un servidor, un rack y varias cosas. Aquí pues como lo pueden ver es un dispositivo pequeño que se puede apilar sobre una mesa y poder obtener la misma prestación de servicios. Obviamente con menor capacidad de información. Este tipo de dispositivos es lo que se usa ahorita para como un medio económico y para poder almacenar y recuperar información en un punto centralizado con obviamente pues que se encuentre en red. Yomega es un distribuidor bastante confiable que vende este tipo de productos. Y bueno, los diferentes dispositivos de almacenamiento que como les comentaba al inicio se utilizan para respaldar información, pues tenemos las USB, tenemos los más storage, tenemos la parte de los discos duros, CDs, y pues lo que se está usando últimamente, lo que vienen siendo los pequeños dispositivos de SanDisk, ¿verdad? Lo que vienen siendo los SDS, que se conectan ya a celulares, cámaras y cualquier dispositivo que requiera no mucha capacidad, pero por ejemplo una cámara o sea, vigilancia que esté tomando video, tomando fotos, una de 32 gigas, pues te puede durar unos 3 días grabando las 24 horas o bien hasta un mes utilizando algún sensor de movimiento que nada más grabe cuando ve algún cambio en la imagen. Entonces estos vienen siendo los dispositivos de almacenamiento más comunes, no necesariamente para la tecnología que les comentaba del Raspberry, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de los medios, era lo que les comentaba, bueno, más comúnmente en los Raspberry Pi, que el que tenemos, bueno, es el 3 que íbamos a manejar nosotros, tenemos lo que viene siendo las micro SD. Dentro de la micro SD, nosotros conectamos lo que viene siendo el sistema operativo, el sistema de arranque propio de este dispositivo. Y de ahí, pues ya nosotros nos podemos conectar a través de red y utilizar los dispositivos de almacenamiento que comentaba, que en este caso, pues viene siendo el NAS. Podemos observar que esta ranura hay que tener mucho cuidado con ella porque a la hora, es decir, no hay que estarlas quitando y poniendo frecuentemente porque tienen unas patitas que enganchan la propia memoria y que al zafarlo muchas de las veces se queda incrustada dentro de la misma memoria y al sacarla rompemos estos seguritos y ya después ya no hace contacto y lo echamos a perder. Entonces sí es muy importante tratar de comprar una memoria permanente para uso exclusivo de nuestro sistema. Y bueno, obviamente a través de esta, pues como les comentaba, manejar programas muy pequeños para no saturarlo y obviamente el sistema operativo. Podemos tener diferentes sistemas operativos que dentro de la primera práctica que les había comentado que íbamos a hacer al final de la materia de principios de IoT, que no pudimos hacer porque salimos antes de tiempo, pues podemos tener 3, 4 sistemas operativos y dependiendo de la necesidad que el circuito que vayamos a hacer, pues utilizar el que nos sea más conveniente. El que yo recomiendo, es decir, no es cualquier memoria la que tenemos que comprar,
Se recomienda una de nivel 12 hacia arriba y mínimo 32 gigabytes, que es más o menos los requerimientos suficientes para varios proyectos y lo que es el sistema operativo. Estamos hablando que deben de andar alrededor de los 250 pesos, más o menos, este tipo de memorias. Y tenemos también otro tipo de almacenamiento interno dentro de los mismos dispositivos que vienen siendo las EEPROM. Las EEPROM se clasifican en EEPROM normal, es decir, esta es una EEPROM o le llaman E cuadrada PROM. Las EEPROM vienen siendo memorias de solo lectura programables y borrables y se borran a través de un grabador de EPROMs, que es como el que estamos viendo aquí. Se fijan, dice EPROM Eraser. Aquí ponemos estas EPROMs que vemos aquí abajo con el chip hacia arriba. Metemos la bandeja, le decimos cuántas EPROM son las que estamos poniendo y automáticamente este dispositivo hace un cálculo y a través de rayo ultravioleta tiene más o menos un promedio de entre 15 a 20 minutos para borrar toda la información que contiene la EEPROM. Esta se utiliza más en dispositivos como Arduino. Y una vez que ya la tenemos borrada, entonces se pasa a lo que es un grabador de EEPROM, que es algo un poquito más pequeñito, y que trae para grabar una o más memorias ROM. Y al finalizar de grabar, bueno, pues se le tiene que poner una pequeña etiqueta que cubra la parte que sobresale. En este caso, si se fijan, aquí se ven los alambritos. Estos alambritos, conforme vamos grabando, se van distribuyendo. Unos saltan para un lado, otro para otro, es decir, se van organizando para mantener la información que estamos grabando. Pero como sabemos, pues el sol también tiene rayos ultravioleta y hay otros dispositivos como los rayos X de hospitales o sensores para poder en los aeropuertos determinar si traemos nosotros armas o drogas. Ese tipo de pues escáneres también utilizan rayos ultravioletas y nosotros los traemos así, incluso con el puro calor del sol se pueden borrar, no totalmente, pero sí parcialmente, y pues entonces ya no nos sirve el programa que tenemos. Entonces es muy importante ponerle este tipo de etiquetas. Normalmente cuando vemos estas etiquetas, pues es porque abajo hay este tipo de circuitos y que, bueno, fueron grabados también eléctricamente. Y los más comunes son lo que se conoce como E cuadrada PROM o EEPROM, que es memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente. Es decir, aquí ya no utilizamos el borrador a través de rayos ultravioletas, sino simplemente hay otros aparatos en donde lo conectas, le das una descarga de 5 volts y con eso borra a una determinada patita, obviamente, de borrado, y con eso borras toda la información sin necesidad de estar esperando los 20 minutos y algunas veces en esos 20 minutos no quedan borradas al 100%, hay que volverlas a meter y cada que la metemos corremos el riesgo de que se quemen. Entonces sí es hasta cierto punto delicado, por lo que las C cuadrada PROM pues son más utilizadas. Y bueno, como sabemos, pues no tienen una vida infinita. Las EEPROM normalmente están estandarizadas a manejar pues 100,000 ciclos de escritura de borrado y ya pues se dañan. Aparte de que son muy sensibles a la electrostática y también lo tenemos que contemplar, no andarlas moviendo, que no se encuentren en lugares húmedos, cosas de ese tipo, nada de acercar imanes. Y bueno,
vamos a comenzar con la parte de cómo grabar un programa en lo que viene siendo pues un Arduino, que es uno de los dispositivos más utilizados y que sería el que utilizaríamos en caso de regresar. Tenemos aquí la placa de Arduino, que es la parte de abajo. Aquí tenemos el conector de alimentación, acá tenemos un conector de USB y es muy parecido a la placa que está arriba, con conectores y chips y cosas de ese tipo. Tiene también por el otro lado un conector a una salida de video que puede ser plug, RCA o bien las más nuevas, las que tenemos nosotros, traen puerto VGA. Y como nos acordamos, el Raspberry, ya habíamos visto esa información, pues incluso pueden llegar a tener Wi-Fi y pueden llegar a tener también puertos HDMI para conectarse a televisiones. Entonces, la placa Ethernet, lo que les voy a explicar es cómo poder montar precisamente una, le llaman Ethernet Shield, que es esta tarjeta que tenemos en la parte de arriba. Si se fijan, se apila, trae tanto las mismas entradas arriba como la tarjeta que está abajo. Simplemente se apila, se asegura de que estén haciendo contacto de estos pines que estamos observando aquí con el mouse. Y bueno, la idea de configuración sería la siguiente. Como vemos, pues lo primero es colocarla. Posteriormente tenemos que utilizar una base de datos para poder guardar ahí la información. Se puede utilizar MySQL. Se instala obviamente MySQL y lo primero que te va a pedir pues es que tú lo manejes, le des permisos de root como usuario root para que pueda tener acceso total a la terminal. Entonces aquí haríamos estas instrucciones. Aquí podemos ver cómo le ponemos las atribuciones, -h, localhost, -u root-p. Con eso nosotros estaríamos creando el usuario y le tendríamos que asignar, obviamente, como va a estar conectado a red, pues una dirección IP, que sería la que estarían manejando para poderse conectar a el Ethernet Shield. Después se crea la base de datos para poder asignarle la tabla de configuración. Aquí viene, aquí bueno, pues estamos asignándole en la patita número 30, lo que viene siendo un valor. Ya es dentro de un programa que prendería un LED. Entonces, una vez que ya creamos las bases de datos, bueno, hay que descargar la librería de MySQL para Arduino y obviamente pues declarar las librerías en donde va a estar lo que viene siendo ya el reconocimiento de la Ethernet Shield. Aquí, como vemos, pues ya la reconoce, hace la conexión y bueno, pues aquí se le asignan ciertos parámetros que, bueno, ya estaríamos viendo. También nos pide un password que obviamente pues tenemos que asignarle cuando instalamos el MySQL. Y bueno, eso sería nada más el proceso para poder dar de alta, en este caso, en el Arduino, la Ethernet Shield y que pueda tener conexión a Internet. Esto es muy útil porque la mayoría de los proyectos pues se hacen para que los podamos controlar a través de Internet, ya sea por Wi-Fi o sea por red. Vamos a comenzar con lo que es el tema número 2, que vienen siendo los sensores analógicos. Dentro de los sensores analógicos, el más común viene siendo el LED, el sensor de luz. Tenemos diferentes tipos de LEDs. Hay una diferencia
por ejemplo, entre un LDR y un fotorresistor. Aquí podemos ver en la imagen que, bueno, son muy parecidos. Podemos conectar primero la resistencia, que es la que limita el paso de la corriente a la luz. Y bueno, aquí físicamente las diferencias, pues estamos viendo aquí en donde tengo el mouse, pues ese viene siendo un fotorresistor. Ese fotorresistor simplemente cuando le da la luz incrementa su resistencia y deja pasar menos corriente. Y al dejar pasar menos corriente, bueno, nosotros podemos utilizarlo para cerrar o abrir un circuito. Y bueno, aquí podemos observar dos tipos. Aquí vemos cómo se conecta. Estas patitas se ponen en esta parte y se conectan directamente al Arduino. Y obviamente, pues también se tiene que dar de alta, así como dimos de alta el Ethernet chip a través de MySQL. Y ya le estaríamos nosotros dando parámetros para que nosotros estuviéramos restringiendo si hay determinada luz que le llega, bueno, pues cerrar o abrir un circuito. Esto es muy común, por ejemplo, para prender un foco en la parte de adelante o atrás de nuestras casas, que cuando se va pues oscureciendo, se prende el foco y el foco no tenga que estar prendido todo el tiempo, y que tampoco nosotros tengamos que estarlo prendiendo y apagando, simplemente que a una determinada nivel de oscuridad, de lúmenes, pues esté prendido el foco, y cuando ya comience a ver luz, pues se apague automáticamente. Ese es un uso muy común. También tenemos sensores de temperatura. Los sensores de temperatura para Arduino, o es igual físicamente para Raspberry, aunque se requiere de otro tipo de programas, pues es que estamos viendo. Se fijan, son muy pequeñitos y aparte son muy baratos. Estamos hablando que cuestan entre 20 y 30 pesos. Y bueno, nosotros lo podemos usar para, específicamente para medir la temperatura del aire, como un termómetro, para nosotros pasarlo a un LCD de cristal, indicar cuánto es la temperatura al exterior de nuestras casas. Y nosotros ponemos este sensorcito, no sé, en una parte alta, pues estará midiendo la temperatura y nos estará indicando cuántos grados estamos. Esto es lo que normalmente usan en esos sensores, en esas pues los medidores que tenemos normalmente en nuestras casas, que normalmente manejan también otros datos de humedad y cosas de ese tipo. Este tipo de sensores son más usados para medir el aire. Aquí tenemos otros que ya normalmente hay dos tipos de sensores de temperatura. Unos son con contacto y otros son sin contacto. El que vimos al principio obviamente es sin contacto, pues el aire simplemente mide por el calor que se tiene. Y aquí sí tiene que tener contacto físicamente la superficie. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos midiendo el agua a través de una barra metálica que se encuentra en esta parte. También podemos pegar esto a un foco o a una parte metálica y estar sensando la temperatura que se está dando en esas metales. Normalmente se utiliza con diferentes metales, ¿verdad? Cada metal tiene un diferente termopar. Y es muy frecuente que nosotros conectemos estos termopares a nuestro Arduino, por ejemplo, y al llegar a una determinada temperatura, no sé, 35 grados, le mandamos una señal y que, por ejemplo, encenda un ventilador para que
Si se está generando una temperatura muy alta, pues con el ventilador la baje, y que cuando llegue otra vez a refrescar a 20, 17 grados centígrados, pues se apaga el ventilador nuevamente y volvemos a lo mismo. Aquí tratamos de ahorrar luz y obviamente dinero al estar prendiendo ventilador únicamente cuando es requerido. Tenemos también lo que vienen siendo los termistores. El termistor físicamente, pues, es este que vemos aquí. Es un, como, pues, no sé cómo llamarlo. Se parece a un capacitor cerámico. Y esto también, pues, son de contacto. Dentro de las características de los termopares, bueno, pues aquí vienen varias que ustedes pueden leer, miden su propia temperatura, también se aseguran de que no haya flujo de calor entre ellos mismos, sino pues aparte del calor que se está generando con lo que están midiendo, pues tendrían que contemplar el calor que tienen. Entonces, pues aquí no infiere. Esa es una ventaja que se puede tener. Y bueno, son conductores eléctricos, entonces pues son ideales para medir en partes metálicas. Regresando a los termistores, esto normalmente, pues aquí se ajustan la temperatura. Este es un dimmer, que internamente un dimmer viene siendo una resistencia variable, y nosotros podemos ajustar aquí cuál va a ser la temperatura a la cual va a deshabilitar el dispositivo que esté sensando. Es decir, estos son dispositivos autónomos. Yo aquí le pongo la temperatura a la cual se va a apagar. Si me llega a más de 35, 40 grados, bueno, simplemente se va a desconectar hasta que no se enfríe. Y al enfriarse, pues bueno, tenemos la posibilidad de que vuelva a arrancar, o que nosotros tengamos que ir y ver a ver por qué se calentó y volverlo a encender. Pero sí tiene la diferencia con respecto al que veíamos en los anteriores, en que actúa de una forma autónoma. Se desconecta o se conecta de acuerdo a lo que sensa en este dispositivo, ¿verdad? En este termistor. Y normalmente, bueno, pues se switchean por corriente. Tenemos también lo que son los sensores de humedad. Como les había comentado, normalmente ya en la actualidad, bueno, pues un solo aparatito de estos tiene para medir temperatura, tiene para medir humedad, tiene para cortar flujo de corriente. Entonces ya son muy completos, pero para cuando se requiere de un uso específico, en donde no requieras medir temperatura, sino simplemente la humedad, pues se venden también de forma independiente. Aquí pues podemos ver los diferentes tipos. Este es el control que trae, si se fijan, un dimmer también para ajustar a cuánta humedad vamos a, por ejemplo, para un riego. Se usa mucho en la parte de agricultura. Y bueno, aquí podemos observar que también lo podemos, a través de estas como estacas, pues las podemos sumergir en agua y nos va a dar un determinado valor que nosotros podemos ir comparando con el Arduino, y así tomar decisiones para incrementar o disminuir, por ejemplo, el riego. Estos se les llama higrómetros y son bastante precisos. Pasamos a lo que vienen siendo los sensores digitales. Pues encontramos los que son los pulsadores o push buttons, como les llamamos. Son bastante utilizados y se encuentran en dos presentaciones. Uno es el normalmente abierto y otro es el normalmente cerrado. Es decir, si yo no le presiono aquí y tengo uno normalmente abierto, pues entonces no va a haber flujo de corriente. Sin embargo, si le aplano, entonces como era normalmente abierto,
yo voy a cerrar el circuito al aplanarlo y va a pasar la corriente por aquí. Normalmente se les llama push button porque le presiono y pasa la corriente y le suelto y deja de pasar. Es decir, no son como los interruptores en donde le aplano y se queda aplanado y todo el tiempo pasa corriente. Este es un push button como los timbres, ¿verdad? Yo le presiono, se escucha el timbre, le suelto y deja de escucharse el timbre. Los tenemos en diferentes presentaciones, hay unos con luz como este que tenemos aquí negro, y hay de diferentes números de patitas, tenemos de 4 patitas, de 2, pues es de ya para un circuito impreso, aquí tenemos uno que es de 6, entonces obviamente hay de muchos tipos, pero su principal función pues es cerrar o abrir un circuito y es de manera física, es decir, nosotros tenemos que ir, presionarlo y al presionarlo, bueno, pues hacemos su función. Si tenemos uno normalmente cerrado, entonces mientras no le aplanemos, va a estar pasando la corriente y cuando yo le aplane, pues va a dejar de pasar. Entonces ya va dependiendo del que nosotros usemos, el que nosotros compráramos para la aplicación que vamos a requerir. Y normalmente se conecta al pin número 13, en este caso de Arduino. También tenemos sensores de movimiento, ultrasónicos, infrarrojos. Los sensores de movimiento son de este tipo. Aquí tengo 2 que se conectan de esta manera, se alimentan positivo a tierra y luego nosotros nos lo ponemos en una patita de control que es la que va a recibir la información de cuando sense algo, pues va a mandar precisamente la señal que está cortando un haz. Esto funciona a través de haces. Mandan un haz, topan una determinada parte y cuando se corta ese haz, es decir, cuando pasa una persona o detecta un movimiento, entonces es cuando manda la información al Arduino y yo puedo programar en el Arduino o Raspberry, de hecho, pues da igual, no son los mismos tipos de sensores, nada más que utilizan diferente programación y bases de datos, pero es exactamente la misma función. Cuando detecta eso, pues ya yo puedo decir, ¿sabes qué? Si detecto que hay un movimiento, voy a activar una cámara y esa cámara va a tomar foto únicamente cuando el sensor de movimiento me mande esa señal. Mientras no, pues la cámara va a estar apagada. Entonces podemos ver cómo hay de varios tipos. Este capuchoncito, pues es el mismo que tenemos aquí, se quita para que no ensucie ni empañe el sensor. Aquí tenemos también un sensor ultrasónico. Este sensor ultrasónico es a través de sonido, como bien lo dice, y a través de sonido nosotros podemos detectar distancia en superficie e incluso en líquidos. Los chicos que venían adelante de usted, que ya se graduaron, utilizaron muchos de estos sensores. Uno utilizó este ultrasónico para estacionar carros, lo ponía en la parte de atrás del carro y lo conectaba con un sonido. Conforme se iba acercando y obviamente el sensor detectaba el carro atrás o cualquier cosa donde topaba, comenzaba a pillar más fuerte, de tal manera que empezaba a escucharse un pillido, pi, 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 y empezaba a acercarse más y pi, 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 hasta que ya estaba prácticamente, no sé, eso es configurable a 30 centímetros, pues ya queda permanentemente el sonido, pi, y ya indicaba que ya no podías ir más para atrás, porque pues obviamente chocabas. Entonces lo utilizaron de esa manera y también lo utilizaron para medir cuánto tenían los tinacos de agua. Es decir, a una determinada distancia calculaban el volumen y mandaban un código que ya tenían ellos el cálculo de la distancia cuando el tinaco estaba vacío y cuando el tinaco estaba lleno, lo ponían en la parte de arriba y cuando obviamente se iba bajando, pues mandaba
obviamente tenían que hacer una decodificación de sensor analógico a pues números, en este caso a display, y te mandaba el número, tantos litros, a 70 litros, 100 litros, normalmente pues los tinacos pueden llegar a tener hasta 1200 litros, y ya dependiendo de la cantidad de litros, pues uno podía observar si a lo mejor había que prender una bomba o si ha habido el agua sin que nosotros lo notáramos. Condiciones normales, pues debería de estar a la mitad, porque cuando llegue el agua, pues automáticamente a través de el flotador, pues llena el tinaco. Y bueno, tenemos también lo que vienen siendo los sensores infrarrojos. Esta parte, como tipo chuponcillo, es lo que viene siendo el infrarrojo. Acuérdense que tenemos una limitación con este tipo de sensores porque tienen que ser directos. Aquí vemos un control en donde nosotros podríamos mandar, no sé, cambiar el volumen a una televisión. Obviamente con este tipo de sensores que son los que se usan más en los controles remotos. Pero hay de dos tipos. El sensor infrarrojo pues son los controles que nosotros tenemos que apuntar directamente a la televisión y en específico directamente al sensor infrarrojo que tiene ya sea televisión, estéreo, cualquier cosa que deseamos controlar. Existen otros que son de radiofrecuencia y los de radiofrecuencia no tienen que ser apuntados hacia ese mismo lugar. Un ejemplo podrían ser los controles de videojuegos. Si se fijan, nosotros podemos estar volteados, incluso podemos estar en otra habitación y podemos estar jugando. Obviamente, pues si estamos en otra habitación, pues no vamos a poder estar viendo pues la televisión, pero se tiene el control, podemos cambiar el menú y cosas así, siempre y cuando sean de radiofrecuencia. ¿Por qué? Pues porque tienen un amplio rango de senseo, a diferencia de estos. Tenemos también pues los sensores duales, los que también aparte de que sean infrarrojos, pues son ultrasónicos. Y bueno, uno de los usos más comunes, pues ahí les pongo, yo creo que ya lo han visto mucho ahora que saben si es que van a comprar un mandado o que van a algún lado, que espero que no sea muy frecuente que los vean, pero pues aquí tenemos lo que vienen siendo los termómetros pues que son inalámbricos, ¿verdad? Que no tienen que estar pegados como los termómetros normales. Estos utilizan este tipo de sensores. Y bueno, tenemos aquí en esta imagen, pues, como vemos, dos tipos de LEDs. Uno sensea en forma ultrasónica y en otro infrarrojo. Y aquí también les pues muestro cuáles son las aplicaciones. Por ejemplo, un sensor de movimiento que normalmente trae un foco para que cuando detecte que va pasando una persona por ahí, pues se prende el foco. Y que en el momento que ya no detecte esa presencia, se le da un delay de, no sé, 15, 20 segundos, es configurable y pues se apague automáticamente. Volvemos a lo mismo, pues ahorrar luz. Y estos pues ya son más de uso industrial y también sensean incluso metales. Pues tenemos los indicadores para poder observar cuando sensea, pues se prende y poder visualmente notar que están funcionando. Y también tenemos lo que es la parte de los actuadores. En los actuadores pues son de uso bastante común y amplio. Tenemos actuadores electrónicos que son a través de pulsos. También hicieron un proyecto el cuatrimestre pasado en donde elevaban una pista para que no pudieran pasar como un tipo puente con este tipo de sensores. Cuando detectaban movimiento, en este caso, pues querían simular una escuela,
pues levantaban una vara para que no dejara pasar a los carros, y lo hacían a través de este tipo de actuadores, pero esos actuadores pues lo manejaba directamente el Raspberry, es decir, a través de un sensor detectaban si iban caminando niños enfrente de una escuela y automáticamente prendían una luz, y al mismo tiempo con este actuador pues que manejaba un pistón hacía que se levantara una vara, ¿verdad? Como las varas de paso de los fraccionamientos y cosas de ese tipo. Pero también tenemos otros tipos de actuadores, como tenemos el neumático, que es a través de aire, el hidráulico, a través obviamente de aceite, servomotores. Aquí en servomotores son un poco más complicados debido a que utilizan también encoders. Esos encoders pues te van midiendo cuánta velocidad y cuántos pasos va a girar el motor. Es decir, este tipo de servomotores son para usos muy precisos, no son como los de las licuadoras, por ejemplo, que tú le prendes y gira y le apagas y todavía permanece girando algunas vueltas, y si le metes la mano, pues ahí te vuela un dedo. Estos servomotores no, estos servomotores normalmente se controlan por paso y se venden por el número de pasos. Los más exactos pues serían uno de 360 pasos, es decir, un paso por grado, o de 720, que ya sería hasta de 0.5 grados. Y yo le digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Muévete 70 pasos. Entonces, pues el motor no gira toda la vuelta completa, sino 70 grados nada más, en caso de que fuera uno de 360 pasos. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en impresoras. Todas las impresoras utilizan servomotores de este tipo, en donde el encoder, que es una rayita transparente que tiene la impresora por donde pasa la cabeza de impresión, pues va leyendo el número de pasos que va contando dependiendo de lo que le envíes tú para imprimir, y por eso pues las letras salen exactas, ¿verdad? Entonces estos son muy usados donde se requiere mucha precisión. Y bueno, pues las bombas, también tenemos actuadores para manejar bombas, para controlar el flujo de agua, y que podamos controlar en un momento dado también a través del Arduino, a través del Raspberry, que prenda a una determinada hora, a una velocidad, no sé, son muy controlables. Serían los diferentes tipos de sensores que podemos utilizar en nuestro Arduino o nuestro Raspberry. Entonces, bueno, pues estamos llegando al final de la unidad 1. Pues estuvimos viendo lo que fueron los medios de almacenamiento, los sensores analógicos, los sensores digitales y lo que vienen siendo pues los actuadores. Espero que les haya quedado un poco más claro lo que son los temas a investigar. Sí, me gustaría que pues ampliaran esta información en la parte del saber, que entreguen pues un trabajo bien presentado, bien fundamentado, con ejemplos, para que obviamente pues saquen una buena calificación en esta primera unidad. Voy a abrir el martes el WhatsApp para comentar si tienen algún detalle. Yo les estaré mandando por WhatsApp las horas, dependiendo del horario, para que, bueno, ahí me comenten si hay algún detalle con lo que se está viendo, tienen alguna duda de lo que están investigando. Voy a comenzar a hacer lo que viene siendo la presentación de la unidad número 2 para subirla en esta semana o el próximo sábado, ya que pues también estoy haciendo la presentación de todas las materias, y algunas sí son un poco más extensas, y sí es medio complicado pues estar pues resumiendo, buscando imágenes
y sí es más tardado. Entonces, por lo pronto aquí ya les dejo este material para que comiencen a trabajar y cualquier duda, pues ahí estamos al pendiente. Que tengan buen día, buen fin de semana y recuerden que el lunes les aviso la hora para que el martes, en caso de que tengan dudas, pues las comentemos ahí a través del WhatsApp. Que tengan buen día, chicos. Cuídense.